Pero esta mañana vamos a hacer un giro no hacia una situación, sino hacia un personaje. Y este personaje es una maravilla. Yo desde ya le dejo el desafío de que dedique tiempo a leer acerca de este personaje. El título del mensaje de esta mañana es "Hace falta un Bernabé". Y en el desarrollo de la enseñanza usted va a ver por qué los Bernabés son tan necesarios en la vida de una iglesia si queremos repetir los principios que a ellos les fueron importantes. Busque por favor en su Biblia o en su teléfono o en su aparato el libro de los Hechos, capítulo 11. Hoy vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Siempre el libro de los Hechos a partir del versículo 22. Ya ve que estamos yendo de un lado para otro, ¿verdad? Y sé que la historia se está quedando muy impregnada en su corazón, pero el versículo 22 ahora dice de la siguiente manera: llegó la noticia de estas cosas. ¿Qué cosas? Que ahí estaba pasando algo maravilloso, que la gracia de Dios se veía y que miles de personas se estaban uniendo a aquella congregación. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. Ahí guarde su memoria. Bernabé, que fuese hasta Antioquía, unos 550 kilómetros al norte de Jerusalén. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre Santo, siempre te pedimos, Señor, tu guía, tu bendición, la llenura de tu Espíritu, para que tu palabra penetre sin ningún estorbo en el corazón de cada uno, Señor. Te rogamos, Padre, que esta palabra haga el efecto que tiene que hacer, el fruto que tiene que producir, que nos transforme, que nos anime, que nos reprenda, o que quizás para alguien esta sea la palabra de salvación que necesita oír por oír de Jesucristo a través de ella. El fruto que tú quieras, Señor. Danos, por favor, esta mañana, y a mí, dame, por favor, Señor, la llenura de tu Espíritu para poderla predicar bien. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Bernabé, el versículo 24 dice de Bernabé que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Cuando uno hace un CV, una hoja de vida, uno normalmente pone muchas cosas en esa hoja de vida. Y cómo me formaron, qué experiencia tengo, qué cosas he hecho que valen la pena. Las que no valen la pena no se ponen, igual las van a averiguar, pero no se ponen en una hoja de vida. Pero en este caso, que es el Espíritu Santo inspirando al autor del libro de los Hechos, le da como el CV de presentación en 3 frases. Que este hombre era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. A mí me basta. Cuando hemos orado por esposos para nuestras hijas y esposa para nuestro hijo, siempre aparece en la presencia del Señor esta petición: Señor, que te ame, que te conozca, ¿verdad? Que tenga las cualidades espirituales para llevar un matrimonio en paz, en armonía, en unidad de criterio, en todo. Y esta oración aparece ahí. Y cuando mi hijo estaba pequeño y oía que orábamos de esta manera con las niñas, y decía: Señor, que conozca a Cristo, que sea aquí, que sea allá, ¿verdad? Que todo esto. Y él en medio de la oración, cuando estaba orando mami o papi, decía: y que sea bonita, Señor, y que sea bonita. Y pues lo incorporamos, pero el Señor ha sido fiel a eso, ¿verdad? También. Así que cuando a mí me dan el currículum de alguien, el CV, me basta. Cuando yo leo que este Bernabé tenía esas características, es impresionante. Antioquía, por otro lado, es una iglesia que está en una ebullición. La semana antepasada yo dije que había un avivamiento.
Y los avivamientos se producen principalmente por una presencia muy notable del Espíritu Santo y porque la iglesia está empeñada en estar en la palabra de Dios y obedecerla. Cuando una iglesia está en eso, hay santidad, hay compromiso, hay devoción, de todo. Antioquía está en un avivamiento increíble, pero Dios sabe perfectamente qué necesita cada iglesia, aun y cuando sea la iglesia con el mejor perfil y el mejor liderazgo que puede imaginar, porque tenían un liderazgo, hermano, de alto nivel también. Pero la iglesia fue bendecida con una persona de este perfil, y esta mañana, déjeme decir, no hay muchos, pero deberíamos saber muchos que seamos conforme a los principios que Bernabé tenía como patrón de vida. No hay suficientes, diría yo, más bien en la iglesia en general. De hecho, aquí solo se menciona uno, pero es que esta iglesia era impresionante. Conocer a Bernabé, él es una de esas personas con las que a lo mejor a mí me ha pasado, uno entra en contacto desde la primera vez que le conoce, y este es el tipo de persona que usted sabe que tiene algo especial. Es el tipo de persona que normalmente tiene un rostro muy afable, es muy amable también, posiblemente le trate con una atención especial, muy observador, vi esto en el rostro de fulano, ya luego voy a hablar con fulano. Y este tipo de personas rápido hacen que uno conecte. Cuando usted va a otro país y visita otra iglesia a la cual nunca antes ha ido, y de repente lo saludan y lo presentan, el hermano viene de El Salvador, no sabemos a dónde queda, pero bienvenido, hermano, ¿verdad? Sí, porque así dicen, ¿verdad? Una isla en el Caribe, dicen en algunos lugares, ¿verdad? Pero, El Salvador, Brasil, Bahía, no, tampoco. Pero siempre, todo el mundo bienvenido, pues las iglesias somos lindas para eso, es así, somos muy lindas, pero siempre aparece uno que llega: hey, hermano, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Y ella es su esposa, sí, tienen hijos, hermano, sí. ¿Y a dónde sirve usted? ¿A qué se dedica? Y empieza a platicar y de repente termina dándole un consejo acerca de cualquier cosa a uno. Estábamos en Buenos Aires, en la iglesia de San Isidro, ahí al lado norte de la ciudad, noroeste de la ciudad. Y compartimos que íbamos en un viaje por tierra que eran como 2000 kilómetros, ¿verdad? Con mis hijos, y una persona que oyó que yo lo compartí desde el púlpito, me invitaron a predicar, se me acercó y me dijo: a media carretera hay unas granjas alemanas, hermano, pare ahí porque usted se va a dar cuenta que qué cosa más deliciosa ellos, y me dio todos los tips necesarios, ¿verdad? Y oró, ¿verdad? Y es una de esas cosas que yo me acuerdo que hasta una ofrenda nos dieron para el viaje, ¿verdad? Es una iglesia lindísima. Si yo viviera en Argentina, me congregaría en esta iglesia bautista en la ciudad de San Isidro. Y pasa que esta persona, no como todos los demás que me aman, pero es que se toma el tiempo para ver algo más. Va con sus hijos, va a un viaje largo, tiene que parar a media carretera, tenga cuidado con esto, coma aquí, coma allá. Y uno en la mente dice: ¿qué le importa, verdad? Yo voy de vacaciones, voy a pasear. ¿Por qué se tiene que meter? Bernabé. Metidos, ¿verdad? Entrometidos, ¿verdad? De repente hasta hacen preguntas quizá imprudentes, pero ahí está Bernabé. Así que conocer a un Bernabé es un impacto muy profundo, pero muy profundo en la gente que le conoce. Tiene principios espirituales tremendos y uno termina: así quiero ser yo cuando esté grande. Bueno, yo ya casi no digo eso porque ahora ya quisiera que dijeran eso de mí, ¿verdad? Pero ya los más grandes que yo son poquitos, ¿verdad? Yo soy de los que ya tenemos poquitos que ver para arriba. Bernabé era así, muy especial. Conozcamos algunos detalles de Bernabé para que usted se familiarice con un hombre maravilloso. Para empezar, no se llamaba Bernabé. Bernabé fue un sobrenombre que le pusieron, un apodo. Hasta la semana anterior me asusté porque dijeron que era prohibido andar poniendo apodos, ¿verdad? Y por hacer bullying. Pero hermanos, mi identidad no sería completa si no me hubieran puesto apodos en la escuela. Hasta hoy soy reconocido con un sobrenombre que me pusieron por ahí, ¿verdad? Y es más, si usted llegaba a mi colonia, Germán Alfredo Castro, nadie sabía dónde vivía, pero cuando preguntaban por ese sí sabían dónde vivía. Ese sí sabía. Así que
pero ya dijeron que no es para tanto, ¿verdad? Claro, hay apodos horribles, pero pues sí, ¿verdad? Yo tenía un compañero de escuela que era bien alto y le decíamos escalera de avión, ¿verdad? Entonces es así, ¿verdad? Pero no sé, un morenito que teníamos chorro de humo, ¿verdad? O chollón de llanta. Entonces era como, pues nadie se moría por eso, hermanos, la verdad. Nadie iba al psicólogo por eso. Es más, no habían psicólogos, creo yo. El psicólogo de mi casa ya sabe cuál era, ¿verdad? La famosa vara de guayabo y un que otro zapato de mi abuela, y ahí uno se enderezaba completamente. Pero él no se llamaba Bernabé, se llamaba José. José es un nombre que ha sido latinizado y también castellanizado, pero en realidad es Josefus en griego o Joseph en hebreo, y es un nombre lindo, significa Dios añadirá. Yo no sé cómo hacían los judíos para poner nombres tan adecuados a la persona, pero eran así, a saber, no entiendo todavía. No era judío de Jerusalén, era de Chipre, pero era judío porque era descendiente de la tribu de Leví y era levita en su isla, en su sinagoga. Sin duda, él era miembro muy prominente, pero se convierte a Cristo muy probablemente en su visita a Jerusalén en el día justo de Pentecostés. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí se convierten por montones y dice la Biblia que algunos sacerdotes también llegaron a conocer a Jesús. Probablemente entre todos esos que no necesariamente ministraba en Jerusalén, ahí está José. Todavía no le han puesto Bernabé. La actitud principal de este hombre, y lo vamos a ver más adelante, era una fuerte inclinación a servir a los demás, a animar, a consolar a otros y ampliamente generoso, que me voy a dejar este texto para más adelante. Es tanto así que los apóstoles ya no le dicen José, le dicen Bernabé, que suena lindo, pero es apodo, ¿verdad? En ese momento es como un sobrenombre lindo, porque ese sobrenombre significa el que exhorta y se pone al lado de, o hijo de consolación. Bar es una porción que significa hijo, y Nabat significa profeta que consuela. Así que le ponen hijo de consolación y le aumentan una combinación con la palabra paraclesis, que es uno que se junta. ¿Se acuerda? Eclesía, los que son llamados afuera para estar juntos. Pues este es paraclesis, el que está al lado de los que son llamados afuera. O sea que es un tipazo. Si usted tiene un problema, adivine a quién iban a ir a buscar en Jerusalén para compartírselo: a Bernabé. Si tenía una crisis emocional, Bernabé. Si tenía una carencia, pues Bernabé, él te va a decir cómo hacer. Si tenía necesidad de algo, Bernabé. Hay que decirle a Bernabé: hey, no se llama Bernabé, no le digan así, es que eso es un hijo de consolación. A José, pues, al que le dicen Bernabé. Este era como el entorno de conocer un poquito de este hombre que la iglesia necesitaba y hoy necesitamos tanto también. Ahí está. Vamos al mensaje de lleno. Hoy ya conocemos a Bernabé y unos detalles más. Ahora vamos a algunas cosas muy importantes. Hay dos cosas que él tiene. Tiene un perfil inspirador y tiene un perfil perfectamente imitable. Porque hay personas que son inspiradoras, pero es demasiado. Uno no alcanza. Sería mucho pretender imitar. Pero este tiene las dos cosas. El perfil inspirador primero. Es totalmente reconocido por sus cualidades espirituales en primer lugar. Se dice de él que es un hombre bueno, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Las tres frases son importantes. Bueno no significa que solamente es buena onda. En realidad bueno es una palabra más grande. Agatos o ágata viene de esta raíz que significa que es bueno y además es beneficioso. Porque hay gente que es buena, pero no es beneficiosa. Y la razón es que hay gente buena, generosa, dadivosa, pero lo hacen para sí mismos, porque quieren el reconocimiento, porque quieren que los demás lo resalten o lo exalten, o quiere ganar alguna posición dando y quiere llegar a tener poder y privilegios. Es una persona buena. Es que el hermano fulano es bien bueno, el otro día soltó tanto, ¿verdad? Pero los motivos interiores podrían no ser los mejores. Pero en la palabra que usa,
usan, no solo es bueno, es que es beneficioso también. Es decir, no solo hace cosas, es que la razón y los motivos por los que las hace son completamente nobles. Sinónimos: virtuoso, recto, una persona distinguida por su bondad. Lleno del Espíritu Santo. No habla, esta frase, por lo menos en este punto, no habla de las expresiones espirituales que cantan, levantan las manos, adoran, se postran, tienen un lenguaje bien espiritual o lo evangélico. No. Esta es una persona que se define sencillamente como uno que está bajo total control del Espíritu Santo. Y claro, cuando el control está en el Espíritu Santo o lo posee el Espíritu Santo, la carne tiene un serio problema. Mi carne tiene un serio problema. Cuando uno está bajo el control del Espíritu, la carne tiene una lucha conmigo. No puede, porque el Espíritu tiene totalmente el control. Así que esta es una persona, déjeme sugerir, entre otro montón de cosas, que toda la vida estaba bajo el control del Espíritu Santo. Solo hay 2 veces que aparentemente él pierde un poco esta condición, pero creo que tienen una explicación racional las 2. Pero en esencia, este hombre jamás iba a reaccionar carnalmente. Ay, las cosas que hacemos carnalmente para parecer ser Bernabé. Y luego la otra frase que se dice de él es lleno de fe. Lleno de fe no significa que cree que todo lo que pida orando va a suceder. Esa es una realidad. Si oramos conforme a la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios específica para una situación en particular, yo le creo, yo le sigo creyendo a Dios. Si yo le digo: Señor, saname completamente, es muy seguro que el Señor tiene el poder de sanarme. Pero el Señor puede decir que no, y ahí me va a tener. No es porque yo no creo, pero no se refiere a esa fe. No se refiere a esa fe. En realidad se refiere a lo siguiente: uno que cree, obedece y se compromete. Está tan convencido de lo que conoce y cree que su nivel de compromiso es total. Así que aquí no se trata si mueve montañas, si la fe es del tamaño de un grano de mostaza o cosas como esto, ¿verdad? O tiene el don de la sanidad o no sé, no en él. Seguramente debe haberle pasado, de hecho le pasa en los viajes misioneros, pero en este momento está definiendo a una persona que lo que cree, lo cree con tal convicción que está entregado 100%. Ahí carece la iglesia cristiana hoy en día. Hay mucha gente que cree lo que le gusta creer o lo que le han dicho que tiene que creer. Por eso hay un montón de doctrinas que andan girando por el mundo y que llenan templos porque a la gente le gusta creer algunas cosas en particular. Pero no estamos hablando de eso en este momento. Estamos hablando de un hombre que oyó el Evangelio de Jesucristo, tuvo la enseñanza de los apóstoles, la puso como parte importante en su vida, la cree fielmente con todas sus consecuencias y se compromete absolutamente con eso. Así que Bernabé, por lo descrito hasta este momento, es un tipazo, hermano. Es un tipazo. Y aparte, humilde. Ya voy a describir los detalles de la humildad de este hombre. Debo decir que todo su ministerio tiene que ver con este perfil de estas 3 cosas que he mencionado aquí. Todo, miren, no vamos a poder ir a todas las citas. Algunas las vamos a leer, otras se las voy a contar, pero quiero que vea toda la obra de él y son 11 puntos, hermanos, pero son carrereadísimos. Por eso le pido que por favor lea acerca de él. Yo creo que mañana, yo sí creo que estoy seguro de esto, vamos a ver si mañana usted puede entrar a nuestras redes sociales y ahí va a encontrar toda la presentación, como para poder ir despacito revisándola. Lo mismo que yo tengo aquí, usted va a tener mañana. Es más, va a tener más porque suben la que tiene como 30 páginas, ¿verdad? Esas suben. Pero algunas cosas del ministerio de él. En primer lugar, altamente generoso. Pero altamente generoso, sin hacer alarde de sus bienes, ni de sus talentos, ni de su personalidad.
En Hechos capítulo 4 se cuenta lo siguiente: la iglesia había crecido mucho y las necesidades de la iglesia eran grandes. El que se convertía perdía el apoyo de sus familias y se quedaban en la pobreza. Y la gente comenzó a traer todos sus bienes y lo que podían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían a todos justamente. Es más, la primera crisis interna de la iglesia se debió a que las mujeres viudas judías se estaban peleando con las mujeres viudas que no eran judías. Ese fue el primer pleito que hubo por la repartición. Pero pasa que Bernabé, sin hacer tanto alarde, pone una propiedad que tenía, no dice si en Jerusalén o en Chipre, la vende y todo lo trae ahí. Todo lo pone a los pies de los apóstoles. El hombre está totalmente entregado. Su generosidad no tiene límites. Es muy lleno del Espíritu, es inteligente, es listo y lo que dice, pero no le cuesta desprenderse de una propiedad que tiene por ahí, que a lo mejor él considera que en este momento es más importante darlo para esto. Generoso total. Es un hombre intercesor por los demás. Los demás seguramente hacían cosas que estaban muy mal hechas, pero este siempre metía las manos al fuego. Usted ha oído el dicho, ¿verdad? Ah, no, yo por fulano no metería las manos al fuego. Este las mete, Bernabé las mete. Porque ¿qué pasó? Y lo tienen en Hechos capítulo 9. Saulo ha sido el perseguidor de la iglesia, ha mandado a la cárcel y ordenado el asesinato de muchas personas, grandes, pequeños, hombres y mujeres. La iglesia le tiene miedo, pero Pablo tiene su encuentro personal con Jesucristo. Yendo a Damasco, se convierte a Jesús, queda ciego y usted conoce la historia, pero nadie se quiere juntar con él, ni Ananías, el que le facilita devolverle la vista, no quiere estar con él. Y se queda ahí en Damasco por un tiempo predicando, pero en Jerusalén le tienen miedo. Adivine quién intercede por él en capítulo 9 del libro de los Hechos: Bernabé. Ni los apóstoles se querían juntar con él, no querían, le tenían mucho miedo. Y Bernabé dice: yo doy fe de la obra que Dios ha hecho por medio de este hombre. Y no lo quieren recibir y no lo reciben, hermano. ¿Sabe qué le aconsejan a Bernabé? Decirle que se vaya para su tierra mejor, porque aquí problemas nos trae. Eso le dice. Y lo manda. Bernabé le dice: mira, Saulo, no es el tiempo. Brother, no agarres roncha con los demás, tranquilo. Solamente que tenés que entender, si por tu culpa mataron a Esteban, ¿verdad? Y por tu culpa también metieron presos a un montón. Brother, es lógico. O sea, la gente tiene miedo. Dale un tiempo, deja que Dios te hable, andate a tu tierra, predica ahí en tu tierra si querés, enseñá lo que has aprendido y luego hablamos. Bien, ese luego hablamos se volvió 14 años, hermanos. 14 años. Pero ¿quién intercede por él delante de los apóstoles? Bernabé. Enviado, tienen la confianza para enviarlo. Cuando la iglesia en Jerusalén oye que están pasando cosas maravillosas en Antioquía, dice: ¿a quién mandamos? ¿A quién mandamos? ¿A fulano? No, muy bélico. ¿A Juan o a Jacobo? Bueno, no, ya Jacobo está ocupado aquí en Jerusalén. Mandamos a Pedro. No, Pedro dice que él ya llevó a los gentiles el evangelio, donde Centurión, donde Cornelio. ¿A quién hay de confianza por aquí? Dice: póngase de pie, ¿quién quiere ir? ¿Verdad? O dé un paso adelante el que quiere ir, ¿verdad? Y entonces Bernabé, pues ahí está. No sé si él dio el paso adelante o los demás dieron un paso para atrás, pero la cosa es que en él confían. Dicen: Bernabé, tenemos confianza en vos. Por favor, anda, mira lo que está pasando y nos informás de qué se trata. Así que es una persona altamente confiable. Altamente confiable. Y miren, hermanos, para que le confíen una cosa así, es que ya su testimonio en Jerusalén era muy, pero muy conocido. Es inclusivo, es muy inclusivo, altamente inclusivo. Y por favor, no le quite nada a la palabra inclusivo. Él mismo es de Chipre. Aunque es de origen judío, porque es levita, es de Chipre, pero es muy inclusivo. A él no le molesta conversar con los gentiles, con los que no son judíos. A él no le molesta poder hablar con una persona que aparentemente no debería de hablarse. Es muy inclusivo. Llega ahí y se encuentra con una iglesia porteña, porque Antioquía es un puerto pluvial, y encuentra que hay griegos, así les dicen, a todo mundo le decían griego, ¿verdad? A todo mundo, ¿verdad? Es como aquí, va, a todos los chelitos, rubios, ojos arcos.
por lo menos hasta muchos años de mi vida eran chalatecos, ¿verdad? Aunque vinieran de donde vinieran, chalatecos. Gringos no, chalatecos. Dice, griegos. Y él se va, está con ellos. Esto le acarreó un problema más adelante, pero está con ellos y no excluye a nadie. El liderazgo de esa iglesia gentil no es judío. Gentil quiere decir que no es judío, de la religión judía. Y él se relaciona con ellos y dice, veo la gracia de Dios. Será una declaración. ¿Cómo va a estar la gracia de Dios afuera del templo de Jerusalén y fuera del control de los fariseos y de los levitas y de los tales y tales? Pero él no, él llega y dice, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? La manifestación de la gracia de Dios. ¿Y quiénes lo están llevando a cabo todo esto? Pues gentiles. Pues ahí se queda con ellos. Es más, decide enseñarle a ellos también. Tiene un discernimiento espiritual altísimo. En Hechos 11:23, lo hemos leído varias veces, dice que él vio la gracia de Dios. Y hermanos, no cualquiera ve la gracia de Dios, porque sucede que muchas veces uno peca, que tenés un lienzo blanquísimo por todos lados, pero por allá tiene un puntito oscuro, y entonces uno se fija, sí, todo lindo, pero mira, aquí está esto, este detallito, y ni te dice, qué lindo lo que está pasando aquí en tu iglesia, qué lindo lo que los hermanos están haciendo. Te va a decir, sí, pero fíjate que la rampa para bajar allá demasiado inclinada, y yo en mi mente digo, ¿cuántas iglesias tienen rampa de acceso para personas con discapacidad? Y solo conozco esta de momento, ¿verdad? A lo mejor hay, pero hay gente que es así, no puede ver lo mejor, y hay otros que no pueden ver ojos lindos en cara ajena. Este hombre tiene un discernimiento del Espíritu, claro, es lleno del Espíritu. Y cuando ve y dice, esto que está pasando aquí, solo tiene una explicación. Dios les ha visitado. Dios está presente con su gracia, llenándoles a ellos. Eso es Bernabé. Es muy, muy especial. Vio la gracia de Dios. Esa frase a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo logro ver la gracia de Dios? Por eso prediqué 2 mensajes acerca de la gracia para que pudiéramos entender qué es lo que vio aquel hombre. En sexto lugar, es un gestor operativo. Esto suena como muy técnico, ¿verdad? Pero es un gestor operativo, porque hay gestores pasivos. Pero este gestor operativo no solo ve que hay cosas que resolver y da soluciones en un papel, las lleva a cabo, hermanos. Mire. Sucede en las iglesias, sucede. Pastor, aquí deberían, en su iglesia debería, en mi iglesia, mira, pastor, sería bueno que le dieras a esto, que yo le diera. O sea, son buenas observaciones, las tomamos muy en serio, pero usted me va a oír muchas veces y dice, ok, brother, dale, te tomo la palabra. Si querés que esto pase, dale. Metámosle. Y así han surgido ministerios, hermanos. Pues si se esperan a que los demás hagan lo que usted ya vio que se debe de hacer, es un buen gestor. Uno es un buen gestor, pero no es operativo. Es propositivo, pero no es de acción. No, él iba más allá de eso. Gestionaba cosas, pero operaba sobre ellas. Por ejemplo, rápidamente, operativizar. Esta palabra todavía no la termina de aceptar la Real Academia, así aprendí, pero es bien útil. Yo tengo un amigo, el amigo que a cada vez operativicémoslo pues, operativicémoslo. No sé cómo no se le traba la lengua. Yo escupo todo aquí cada vez que digo esa palabra, operativicémoslo pues, ¿verdad? Y el amigo está acostumbrado a operativizar todo. Pues dije, bueno, la voy a buscar en la Real Academia, no existe, pero tienen un concepto, no la han todavía aceptado. Otras cosas, todas turbias han aceptado, pero esta no va a creer. Pero bueno, dice que es hacer que algo sea o se haga operativo. Pues Bernabé es así, hermanos. Él ve una cosa y dice, aquí hay una necesidad. Se mete 100%, no es un espectador pasivo. Es que ustedes deberían, es que aquí sería bueno, no construye nada, hermanos. Sería bueno, no ayuda. Pero él no es así. Él observa, gestiona, propone y se dispone para ejecutar. 2 veces por lo menos.
se da cuenta que la iglesia necesita sustento escritural, una enseñanza sólida para crecer, bien fundamentada en la palabra de Dios, no en la teología de los hombres, sino en la palabra de Dios, porque hoy está de moda que nos están queriendo meter a la fuerza teología de hombres que no, ¿por qué? Si la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice, tenemos que enseñar la Biblia. Pues él dice, esta iglesia tiene una necesidad fuerte, que alguien le enseñe sistemáticamente, fuertemente y con un testimonio impresionante y real. ¿Y sabe qué? Se echa un viaje, se atraviesa un triángulo del Mediterráneo y va a parar a la ciudad de Tarso, donde vive Saulo. 14 años han pasado y dice, ¡ah! Saulo aquí. Dice, hermanos, yo les tengo la solución a este problema de enseñanza. Saulo de Tarso, yo lo conocí, yo oí su testimonio, yo vi su conversión. Fue formado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, además benjaminita, conoce las escrituras, es un hombre espectacular. Cristo lo transformó totalmente, es puro en la enseñanza de Jesucristo, ama a Cristo hasta la muerte. No lo dejaron servir allá porque no tenía las credenciales para servir en Jerusalén, pero si yo lo voy a traer, yo sé que él se viene, porque él y yo tenemos una relación. Yo amo a Pablo, ¿verdad? Metí las manos al fuego por él porque estaba difícil que lo aceptaran. Yo sé que si lo voy a buscar, viene. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Me mandan? Dice, no sé si tenemos fondos para mandarte. Me voy, hermanos, porque es generoso, es desprendido. Él no lo va a detener si tiene o no tiene. Se agarra y dice, yo puedo irlo a buscar. No tiene dinero la iglesia, me voy, le doy. Yo no estoy para estar liquidando cuentas aquí, pero esa es la necesidad sin duda. Está intercediendo por él y además de eso lo van a enviar porque confían en él. Todo lo que ya dije antes es inclusivo, está incluyendo a Saulo de Tarso, ex asesino y perseguidor de la iglesia, para irlo a traer para acá. Y dice, ya cambió, hermano, ya cambió, ya se hizo manso y humilde de corazón como Jesucristo. Yo lo puedo ir a traer, tiene un gran discernimiento espiritual. Ese es el hombre que necesitamos acá para enseñar. Y la gestión operativa pasa de la propuesta a la acción de irse a buscarlo, y hay que convencer a Saulo de Tarso. Hola Saulo, soy Bernabé, ¿te acordás de mí? Nos conocimos hace 14 años en Jerusalén. Poco pudiste hacer por mí, ¿verdad? No lograste que los apóstoles me recibieran. ¿Quieres saber algo, Bernabé? Hasta hoy no me han recibido. No me han recibido. Anhelo servir al Señor, pero me ponen trabas, reglamentos, me ponen un montón de condiciones que no puedo. Te traigo la mejor noticia de tu vida, brother. Maestro de la palabra de Dios en Antioquía, una iglesia que tiene la gracia, y comienza a hacer el mismo ciclo, a interceder por Antioquía, a saberse que es un enviado, a decirle que él ha costeado a lo mejor los costos de irlo, todo. O sea, es un hombre consistente. Lo que hizo por Saulo hace por Antioquía, ahora lo hace por Saulo para Antioquía. ¿Se da cuenta? ¿Cómo no decir que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe? Está tan comprometido que no solo propone, es que hace que las cosas pasen. Así que si usted pensaba que Bernabé era un hombre bonachón, buena onda, así, bien cool y bien... No. Este es un guerrerazo comprometido. Y no solo esa vez, sino que se dan cuenta, ya está Saulo ahí en Antioquía, se lo trae a Saulo, ya están ahí, viene Agabo el profeta y dice, hey, va a haber hambre en Jerusalén. Dice Bernabé, hermanos, una ofrenda para los de Jerusalén. Y aquí está, ¡pum! Porque de esto pecamos algunos pastores, ¿verdad? O pecan algunos pastores. Den, hermanos, den, y nunca se bolsean, hermanos. En esta iglesia no es así, hermanos. Y disculpe que lo diga así, pero diezmamos, participamos, ofrendamos para los proyectos, etcétera. Y entonces dice Bernabé, ¿saben qué? Recojamos una ofrenda. Y yo la voy a ir a dejar con Saulo. La voy a ir a dejar a Jerusalén. ¿Se puede imaginar la sorpresa en Jerusalén cuando el que le lleva la ofrenda promovida en la iglesia de Antioquía, el que le lleva la ofrenda es Saulo y Bernabé? Y cuando ven llegar a Saulo con esa ofrendota que llevaba para el hambre que iba a haber en tiempo de Tiberio, no dice, este hombre de verdad
no solamente es un gestor operativo en sí mismo, es que es una persona que propone y aparte de eso actúa sobre la proposición. Tremendo. Y apenas llevo 5, más las 6, estas son rápido. Maestro fiel de la palabra. Pablo y Bernabé se quedaron ahí 1 año, los dos enseñando la palabra de Dios. Pastor de la iglesia. En el libro de los Hechos, siempre capítulo 13, se da el listado del liderazgo de la iglesia. Ahí está junto con ellos, cerca de ellos, es parte del equipo. Se dice claramente como primero de los profetas y maestros, Bernabé, dice el primero de la lista. Aparte pastor de la iglesia. Tremendo. Misionero. La iglesia recibe del Espíritu Santo la instrucción de llevar el evangelio a las naciones, cosa que este año prepárese, hermanos, porque vamos a estar hablando otra vez insistentemente de las naciones, y el Espíritu Santo les da la convicción y les dice, dispónganse para enviar. Y el Espíritu Santo, adivine a quién escoge: a Bernabé y a Saulo. Así que lo convierten en misionero. No solo es un dirigente especial de la iglesia, se va, lo mandan con Saulo, y él es un compañero misionero de viaje espectacular, hermano. Espectacular. Hace todo el viaje misionero. Terminan el primer viaje misionero y dice él, ¿sabes qué? Saulo, ¿sabes qué? Volvamos a Antioquía para rendirle cuentas a mis hermanos. Ay, hermanos. Él es el tronco donde se rasca el tigre, hermanos. Es la mera mengambrea. Si no entendió nada de esto, invíteme un sorbete y le explico a la salida. Olvídese, no sé, es lo mejor de lo mejor. Lo aman. Es un hombre muy amado allá. Confían plenamente en él. ¿Y sabe qué dice? Saulo, regresémonos. Informemos a la iglesia de todo lo que hemos visto, oído y sucedido aquí. Él toma la iniciativa de rendir cuentas, hermanos. De rendir cuentas. Esta es una cosa tan especial. Así que ya ve que Bernabé no es solamente un buen agente que está por allí. Es que está sujeto a la iglesia en Antioquía. Totalmente sujeto a esta iglesia. Vamos, rindamos cuentas, contémosle a la iglesia. Por Saulo hubiera seguido predicando por allá. Pero él dice, espérate, paremos. Hechos 13 y Hechos 14. Y ahí en el versículo 26 al 28 le dice, volvamos. Me encanta este perfil. Aparte de eso, defensor de la gracia en el concilio de Jerusalén. Porque no es un debilucho, hermanos. No es un hombre debilucho, es un hombre argumentativo. Y los de Jerusalén están diciendo, ¿cómo es posible que entre los gentiles está pasando esto? Y algunos maestros judíos mandan una carta y dicen, tienen que circuncidar a todos los creyentes que hayan venido de los griegos y de cualquier otra religión que no haya, o nación que no sea Israel ni los judíos. Y él y Saulo se van a Jerusalén. Dicen, hermanos, ¿por qué les vamos a poner una carga que ni nosotros estamos dispuestos a llevar? La gracia de Dios ha sido manifestada. Y Hechos capítulo 15 es una maravilla, hermanos. Es una maravilla. Y van Saulo y tienen una discusión acerca de ese maravilloso milagro de que Dios no solamente está hablándole a los judíos, sino le ha hablado a los gentiles, y el Espíritu Santo está presente, y esto se llama la gracia de Dios. Y tienen una gran discusión por la gracia de Dios allá con los maestros de Jerusalén. ¿Sabe quién expone? Bernabé, defensor altísimo de la gracia de Dios en el concilio. Y lo logran, hermanos. Cuando termina el concilio dice, sí, dice Jacobo, sí, está bien, ok, hermanos, estamos en el amor del Señor. No les pongamos carga a los gentiles, no tienen por qué circuncidarse, no tienen por qué hacer esto, solo les pedimos que no coman animal con sangre y no me acuerdo qué otra cosa, que vivan pura y rectamente también, y hacen una carta que se distribuye por todos lados. ¿Quién hizo esto?
ese hombre, defensor de la gracia, porque a veces se confunde, piensan que el Bernabé tiene que decir, hey, dicen los de Jerusalén que te circuncides, si no, no puedes ser cristiano. Ay, hermanos, no conflictuemos con la máxima autoridad. Si ellos lo dicen es porque Dios los puso. No. Le dice, espérese, aquí se está violando un principio más grande que lo que ellos tienen acceso. No pueden poner la ley sobre la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es para todos, creyentes gentiles o creyentes judíos. No es para una nación. No los obliguen a circuncidarse. No los obliguen a comer lo que ustedes comen. Son otra cultura. Son amantes de Jesús. Nosotros las iglesias nos volvemos muy críticos y criticamos a los pentecostales, a los bautistas, a los no sé quiénes, siempre y cuando Jesucristo sea el único Salvador, la palabra de Dios sea irrefutable y además de eso la Trinidad sea una realidad, la obra del Espíritu Santo sea indiscutible y que cada promesa de Él es absolutamente verdad. Yo comparto mi fe con ellos, porque no todos comparten esto exclusivamente. Y que Jesucristo es Rey, Señor y Salvador único, no necesita intermediarios. Después de eso, Él dice, ¿por qué le van a negar a los gentiles? Me encanta esto. Pero hay gente que aparece, es que según la regla, es que según la ley. Y hermanos, los Bernabés dicen, sí, está bien hermanos, vamos a guardar lo que hay que guardar. Pues no le pongan cargas que no tiene por qué llevar. Y en esta iglesia hemos visto la gracia de Dios. No dice cuánto duró el concilio, pero 2-3 minutos no duró. ¿Quién estaba exponiéndolo? Bernabé. Y me la quitaron, pero falta una más. Mentor y protector de Juan Marcos. Por eso le digo, agarre esta presentación y la estudia detenidamente en su casa. Juan Marcos es invitado para ir al primer viaje misionero con Bernabé y Saulo. Pero se regresa de medio camino. Saulo interpreta que lo abandona y cuando planean el segundo viaje misionero, Saulo dice, a ese bicho yo no lo llevo. A Juan Marcos no lo llevo. Nos abandonó, no aguantó no más. Llegamos a Armenia y de ahí zafó. Armenia, allá, no Armenia aquí, ¿verdad? De ahí zafó, nos dejó tirados y se regresó a Jerusalén ahí bajo la familia, no sé qué. Y dice, yo no lo llevo. Y Bernabé dice, llevémoslo. Es un joven, hay tiempo para formarlo, yo no lo llevo. Si vos querés llevarlo, agarrá vos para un lado y yo agarro para otro y me llevo a Silas o Silvano, me llevo a Silas. Y dice la Biblia que entre Bernabé y Saulo hubo una discusión tan grande, que justo eso pasó. Bernabé agarró a Juan Marcos y se fue a Chipre. Y Pablo agarró a Silas y se volvió a ir a Asia Menor. Que los Bernabé no se pelean. Sí se pelean, hermanos. ¿Qué fue más importante en esto? ¿Su amistad, compañerismo y el ministerio con Saulo o Pablo? ¿O cuidar a aquel muchacho que había fracasado en su primer intento? Tengo la sensación que Bernabé es el de las segundas oportunidades y terceras y cuartas, como Dios conmigo. Me firmo una carta todos los días, Señor, perdóname. Hice pum, pum, pum. Y el siguiente día vuelvo a amanecer y sé que el Señor me limpió de todos mis pecados y me vuelve a decir hijo y me vuelve a llenar de su gracia. Y Él ya sabe que voy a volver a pecar y me vuelve a recibir. ¿Y por qué no volvemos tan duros con los que se equivocan 1 o 2 veces o 3? Tan duros. Bernabé tenía una cualidad de decir, me la juego con este. Me la juego con el Juan Marcos. Siento mucho, Saulo, de verdad me duele en el corazón que no podamos trabajar juntos. Pues tampoco puedo abandonar a este chico. Él quiere. Lo voy a tomar yo. Dale, pues andate, ¿verdad? Ahí te va a abandonar a vos ahí en Chipre, a ver qué va a hacer. Yo me llevo a Silas. Y se fueron. Años, pero años después. Y usted lo puede ver en Colosenses y en 2 Timoteo. Dice Pablo,
Por favor, díganle a Juan Marcos que venga porque me es muy útil para el ministerio. Pues el que no quiso llevarse en aquella vez, pero que lo respaldó Bernabé, ahora resulta que es muy útil. Y de Bernabé dice, Bernabé, compañero de muchas batallas. ¿Cómo aprecio a este hombre? Aunque se pelearon varios años atrás. Pero Bernabé tiene esa capacidad de ser un mentor y protector de los que necesitan según oportunidad. O sea, yo. Pues hermanos, estos son algunos de los beneficios Bernabé. Dígame usted si las iglesias no necesitan de muchos como él. Dígame usted. Y uno escoge cuáles principios va a imitar. Y ahí le di 11 principios de la vida de este hombre. En un relato histórico carrereado que no puede ser más corto de lo que ya es. Porque aquí me falta hablar de otras cosas de él. Sí, se equivocó. Fue a Jerusalén en esa ocasión. Y cayó en la hipocresía de Pedro de no juntarse con gentiles por quedar bien con los judíos. Y en el libro de Gálatas, Pablo le dice, hasta Bernabé fue arrastrado en ese pecado de Pedro, de hipocresía. No, tremendo. Quiero hablar rápido de su perfil imitable y 4 consejos para saber, o para por lo menos visualizar cómo puedo adquirir los principios de Bernabé en el perfil imitable. Número 1, que nunca dejemos de imitar, no a Bernabé, a Cristo. Que nunca lo dejemos de imitar. La paraclesis, esa virtud espiritual no depende de mi temperamento. Por favor, no me diga, es que Germán es Germán, es que Ricardo es Ricardo, yo no soy así. No. Si no es así, si no soy así, necesito una obra especial del Espíritu Santo para mí, en mí. La necesito. Pero este no es un asunto de temperamento. A los de cierto temperamento a lo mejor se nos hace más fácil. Hermanos ancianos, solo veamos si la hermana Mebius está bien. Por favor, uno de nuestros ancianos. Ahí está. Gracias, Aidanidia, muchas gracias. Ay, hermanos. Ok, perdón, hermanos. La hermana Mebius ha estado malita últimamente. Bien. Gracias, hermano anciano. Rudy. No es temperamento, hermanos. Es simplemente la determinación. Usted se sabe Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, eso no es para los haraganes. El contexto de ese pasaje es que los discípulos venían de predicar arduamente el evangelio, duro, fuerte. Estaban en un momento crítico del ministerio y vuelven a Jesús y están bien agotados. No es para los que te están sobando la panza, hermano. Es para los que vienen de hacer algo. Y dice Jesús, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y mire lo que pide Cristo que aprendamos de Él, que soy humilde y manso y humilde de corazón. Lo manda a aprender, hermanos. Se puede aprender la mansedumbre. Es un regalo del Espíritu Santo, pero uno puede aprender la mansedumbre, puede aprender la humildad. ¿Sabe cómo se aprende? Cuando la soberbia nuestra fracasa, cuando el orgullo personal se ve confrontado con una situación que esperaba que nunca iba a pasar en la vida de uno. Cuando uno va pasando por ese nivel de pruebas, tal vez esto nos hace entender algunas pruebas, es entonces cuando nuestro carácter se va transformando. Si no somos naturalmente mansos y humildes, créanme, Dios se tome el trabajo de forjarnos, de darnos, de quitarnos las aristas, y nos va volviendo hombres y mujeres que cada vez nos
parecemos más a la idea de nuestro Señor Jesucristo. Ahí va el vocabulario, las costumbres, la expectativa de vida, la manera de tratar a los demás como si nadie más nos importara. Ahí se queda la vergüenza, ahí se queda la timidez, ahí se quedan todas estas cosas. Dice, Señor, yo quisiera ser como Bernabé, pues soy demasiado tímido. Bien, hijo lindo, recordate que yo no te he dado espíritu de cobardía, sino te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo sé que sos tímido, pero un buenos días, hermano, me llamo fulano de tal, ¿cómo se llama usted? Eso no te va a matar, ensayalo. Tenés semanas para ensayar esto hasta que te salga muy natural. Muy natural. Sé que para algunos eso puede ser natural. El ejercicio de servir a los demás. Como bendigo yo a muchos de ustedes, hermanos, que una llamada de sus servidores, fulano, fíjate que tengo un texto que es tan impersonal. Hey, brother, tengo una persona que ni siquiera conozco yo, pero tiene esta necesidad. Y ustedes son lindos, hermanos, inmediatamente reaccionan. Es hermoso. Esto no es un asunto de temperamento, hermanos. Es imitación de nuestro Señor Jesucristo, la paráclesis. ¿Por qué no le habían puesto Bernabé a Bernabé antes de llamarse José? Se llamaba José. Dios suplirá. Está lindo el nombre. Pero desarrolla ese carácter y temperamento semejante a Cristo en el ejercicio de la vida cristiana. Ay, hermanos, hay tanto que aprender de estos principios. La otra cosa que es imitable de Bernabé, la imitación de Bernabé no es lo que Bernabé hace, eso es modelo. La imitación de Bernabé es que lo transformó a él y a él lo transforma su genuina relación con Jesucristo, de quien aprende a ser manso y humilde de corazón. Ese es el principio imitable. Lo demás no sé si voy a poder ir a buscar a un Saulo, tendrá su aplicación. No sé si voy a interceder por alguien que está bajo una condición de crisis, no lo sé. Lo que sí sé es que ese hombre tenía el carácter de Jesucristo. Ese es el imitable. La segunda cosa que es imitable es la facilidad con la que este hombre andaba en el Espíritu Santo. Es que miren, hermanos, la espiritualidad rechaza el pensamiento y las obras de la carne y escoge el fruto y las obras del Espíritu Santo, y se anhela la santidad porque el Espíritu Santo me está dando convicción de pecado. Cuando yo llego a un extremo de pecado es porque simplemente aquí, cuando el Espíritu me comenzó a avisar, no le quise hacer caso y tomé una decisión en la carne. Pero cuando andamos en el Espíritu y al final del día uno termina, Señor, hoy pasó esto horrible, Señor. Te fallé a ti, pequé contra ti, pensé, dije, hice. Cuando el Espíritu me está dando esa convicción, mañana la carne va a estar debilitada porque tiene que volver a empezar a convencerme también la carne de pecar. Mire que ni meto al mundo ni a Satanás, porque a veces le echamos la culpa al diablo y el pobre diablo no tiene la culpa de todo. O cuando él anda en el Espíritu, es esa conexión, la certeza de que el Espíritu no se ha apagado. No estoy leyendo todos los textos porque me come el tiempo, pero hermanos, dice la palabra que andemos en el Espíritu y no satisfagamos las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, mentira, gritería, maledicencia, y los frutos del Espíritu, pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces uno escoge qué le va a llenar. Si mi historia, es que así era mis abuelos y mi abuelo y mi papá, y así soy yo, hijo de tigre, sale rayado. Bueno, si usted quiere permanecer rayado toda su vida, es problema de cada uno, pero en realidad el Espíritu le está diciendo, cada día estoy a tu disposición. No me apagues, no me entristezcas. Estos son los textos que tiene de Efesios. Porque cuando me empiezo a alejar de la genuina palabra de Dios, de la comunión con los santos y de la obediencia a la voz del Espíritu, lo más seguro es que voy a terminar en la mera carne, hermano. Y nadie vive de saldos históricos mucho tiempo. Es que yo fui, es que yo tuve, es que yo era, es que allá donde yo estaba antes. No, hoy, mañana, lleno del Espíritu Santo. Ese es el factor imitable. Nos hace discernir espiritualmente. Le doy otra cosa que es imitable: aprender a pensar en los demás prioritariamente y de preferencia siempre lo mejor primero.
nos podemos equivocar, que alguien nos engañe, nos mienta, que tenga una gran facilidad, pero uno aprende a pensar en los demás y primero piensa lo mejor. No tiene la idea cuántas veces me han mentido y me han engañado, y ¿sabe qué es lo peor? Que yo sé que me están mintiendo, que no están diciendo la verdad, y hago preguntas hasta bastante tontas, estúpidas, diría yo, obvias, porque quiero oír un sí o un no de eso. Y uno aprende a discernir si ese sí es genuino o ese no es genuino, ¿verdad? Y uno a veces sabe incluso que lo están engañando y uno dice, voy a creerte lo que me estás diciendo. Hace muchos años estábamos atendiendo una pareja en nuestra casa, muchísimos años, más de 20, no estaba yo acá, tal vez 25 años de eso. Y el hombre negaba absolutamente la acusación que le estaba lanzando su esposa, pero fue una lucha. Llegaron como a las 9 de la noche, era la 1 de la mañana y no salíamos del círculo de negación, acusación, negación, acusación. Y hubo un momento como a la 1 y piquito que pues sentados Diana y ellos y yo le dije a él, te creo, brother, te creo. Si vos decís que no es no. Y veo que me vuelve a ver la esposa y me vuelve a ver Diana con unos ojos como, es obvio, ¿verdad? Pero yo quisiera decir que el Espíritu me condujo a eso, pero también yo tenía sueño, hermanos. Es la 1 de la mañana, no sé, ¿quién resuelve a la 1 de la mañana? Y le dije, te creo, pero vamos a orar, Señor, que tu Espíritu Santo saque a luz la verdad, para que este hombre sea respaldado por la verdad. Y si hay algo aparte, Señor, que tú lo reveles en el nombre de Jesús, amén. Y de ahí me tuve que quedar convenciendo a Diana 2 de la mañana. ¿A qué hora sonó el timbre, linda? 5 de la mañana, timbre de mi casa. La misma pareja, el hombre solo se agacha y dice, todo lo que ella dice es verdad. Otra vez para adentro. Ya ves, Chus, ¿por qué no me gusta levantarme a las 5 de la mañana? ¿Verdad? No me invité a desayunar a esa hora, ¿cómo va a ser? Y el Orlando, que hoy no está el Orlando, hoy se quedó dormido el Orlando, fíjate. Y resolvimos, victoriosamente se resolvió todo. Yo escogí creerle. Si me dice no, es no. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo se va a encargar de respaldar esa verdad o sacar a luz esa mentira. Pero tenemos que aprender a pensar no lo peor primero. Atrevámonos a que nos engañen, hermanos. Si le mienten a Dios, uno le miente a Dios. ¿Sí o no? Si pretendemos que no tenemos, así decimos, miren hermano, no, yo he estado delante del Señor y me ha dado convicción. ¿De verdad he estado delante del Señor? Porque a mí me ha dado otra convicción. Y también estuve delante del Señor. Vamos a ver. Hermanos, esta cualidad de él siempre estaba pensando en los demás. ¿Qué necesita fulano? Tal cosa. ¿Qué necesita sutano? Tal cosa. Hermanos amados, es lindo. Y la última cosa, que es un cuarto ahí, siendo hacedores propositivos y proactivos, que ya ni siquiera lo menciono. Ya hablé de esto largamente. Por eso Santiago dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, y la razón por la que usé este texto es de la obra. Hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que ahí tenemos el perfil imitable, espero que lo pueda discernir. Principio Antioquía de esta mañana, principio Antioquía. Debemos, número 11, hubo principio el domingo pasado, ¿verdad? Hubo principio número 10, ¿sí hubo, Richard? Sí hubo, ¿verdad? Principio Antioquía número 11, reconocer a los Bernabés de la iglesia es muy relevante. Pero formarlos es ineludible. Y nuestra tarea es formar Bernabés en la iglesia, independientemente de su carácter o su temperamento. En conclusión, la espiritualidad que contagia a una iglesia, porque este es el último tema dentro de 2 domingos, la espiritualidad que contagia depende en gran manera de los discípulos comprometidos con el modelo de Bernabé. De los que se juegan por entero con los demás, que no les importa hacerlo desde el segundo plano. Sin duda, Dios sabe que cada iglesia los necesita y Él proveerá, como ha provisto aquí en auditorio, a muchos Bernabés, y nunca olvida la labor de estas personas, nunca la olvida, nunca.
Y Hebreos, esta es mi cita favorita, los encargados ministeriales la saben porque frecuentemente les pongo esta cita cuando han hecho algo muy especial por nosotros. Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. O sea, sigan siendo Bernabés, hermanos. La iglesia necesita muchos Bernabés, hombres y mujeres Bernabés. Padre Santo, ayúdanos a recibir este gran montón de información, Señor. Procesarla e implantarla en nuestro ser. Es que, Señor, son tan necesarios, Señor. Creo que la iglesia no subsistiría igual si hubiera carencia total de este tipo de personas, Señor. Yo te pido una cosa maravillosa para nuestra iglesia, que la característica principal de esta iglesia y de cada uno de nosotros sea funcionar como Bernabé. No solo es el que anima y exhorta, son por lo menos 11 cosas que hemos descubierto de este tipo de personas y no todas blanditas, algunas muy fuertes. Yo te ruego, Señor, que en casa nos des este mismo modelo para imitar sus principios, para que en casa haya Bernabé, uno, una o muchos Bernabés. Yo te ruego, Señor, que la iglesia en todo el mundo siga anhelando estos principios, porque a toda iglesia le hace falta un Bernabé. Si usted ha venido acá o está siguiéndonos en línea, la principal razón de Bernabé para ser como era es que tuvo un encuentro personal con Jesús genuino. Esta mañana le propongo que se arrepienta de todos sus pecados y le pida a Jesús que le perdone, le limpie con su sangre y que el Espíritu de Él venga a morar en su corazón para transformarle la vida. ¿Cómo hacer esto? Ahí donde está o allá donde está, en oración, dígale: Señor Jesús, me arrepiento, perdóname, límpiame, cámbiame. Si usted puede decir esas palabras en su corazón, dice la Biblia que usted adquiere ciudadanía celestial, es miembro de la familia de Dios, perdón de pecados, vida eterna y una vida en la tierra que es como un manantial que brota de su interior. Habrá alguien esta mañana que dice: yo me quiero entregar a Jesucristo. A Él es al que hay que imitar, en Él es el que hay que creer. Habrá alguien esta mañana. Si usted está en línea, escríbanos y cuéntenos de su decisión de entregarse a Jesús. Gracias, Padre. En tus manos nos quedamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.